El infierno desciende a la tierra. Stalingrado. Un nombre que, en el invierno de 1942, se convirtió en una sentencia de muerte. Era el infierno descendido a la tierra, donde el frío era tan despiadado como las balas, y el sonido de la muerte susurraba en cada esquina. Imagina una ciudad cubierta de ruinas, donde el silencio se rompe solo por gritos ahogados y disparos en la distancia. Un lugar en el que el aire mismo es una mezcla de pólvora y miedo, y donde las almas parecen extraviarse, vagando entre las sombras de los escombros. Este era el infierno que llamaban Stalingrado. ¿Quieres saber por qué esta batalla fue uno de los momentos más oscuros de la humanidad? En este video, te llevaré a ese escenario de horror y desolación, donde el orgullo de dos hombres llevó a miles a una muerte segura. Este es el relato de cómo Stalingrado se convirtió en el lugar donde se enterraron no solo cuerpos, sino también esperanzas, y de cómo una ciudad resistió el peso de la historia, soportando el azote de la guerra y el capricho de sus líderes. El precio del orgullo. Para Hitler, conquistar Stalingrado era una cuestión de prestigio. El 23 de agosto de 1942, la ciudad fue envuelta en llamas. Las bombas cayeron como una tormenta de acero, y en un abrir y cerrar de ojos, calles, hogares y plazas se convirtieron en un laberinto de escombros y cuerpos. Imagina al Führer como una versión macabra de un villano de cómic, pero real y siniestro, encorvado sobre su mapa de Europa, señalando a Stalingrado con sus dedos huesudos. En su mente, solo un nombre brillaba en ese mar de caos: Stalingrado. Era una mancha que debía borrar, no por su importancia militar, sino por la provocación de ser la ciudad que llevaba el nombre de su enemigo. Y Stalin, en un juego de poder casi digno de House of Cards, no permitiría que su símbolo de orgullo fuera mancillado. Para él, defender la ciudad era un desafío de vida o muerte. Este era un enfrentamiento de egos tan desmedido que uno podría pensar que ambos hombres no libraban una guerra, sino una escena de rivalidad hollywoodense, sin importarles las almas que pagarían el precio de sus caprichos. Este era el teatro de la arrogancia, el duelo mortal entre dos dictadores que usarían a sus ejércitos como piezas de un tablero de ajedrez, sin pensar en las vidas que se apagarían bajo las ruinas y la nieve de una ciudad agonizante. La trampa de la invasión, las garras de la rata de acero. Los soldados alemanes, bajo el mando de Friedrich Paulus, avanzaron con confianza. Sus botas resonaban en las ruinas, sus armas listas, y en sus mentes, una sola idea: la victoria estaba al alcance. Creían que Stalingrado caería en cuestión de días, que Hitler estaría orgulloso de ellos. Pero lo que no sabían es que esta ciudad era una trampa mortal. Una trampa que se cerraría sobre ellos como las garras de una rata de acero, que se atrinchera en su madriguera, lista para atacar desde la oscuridad. Cada calle, cada edificio, cada rincón estaba armado y preparado para la emboscada. Los soviéticos se movían como sombras, invisibles, imposibles de predecir. Los alemanes descubrieron que aquí el enemigo no peleaba a campo abierto, aquí, peleaban en cada pared, en cada ruina, como bestias defendiendo su guarida. Pronto, los soldados alemanes comenzaron a entender que no estaban luchando contra soldados comunes, sino contra una ciudad entera que se había convertido en una jungla de ruinas y sombras. Stalingrado había mutado en un laberinto donde la muerte aguardaba en cada esquina. Resistencia soviética, el murmullo de los muertos. Los soviéticos luchaban como si no tuvieran nada que perder, porque, en realidad, no lo tenían. Aquí no se trataba de un combate para ganar una medalla o un ascenso. Esta era la defensa de sus hogares, de sus familias, de su dignidad. Entre ellos había niños, madres, ancianos. Cada uno defendía lo poco que quedaba de sus vidas. Imaginen a esos civiles, escondidos entre los escombros, mirando con ojos feroces, ojos que parecían arrancados de las historias de fantasmas. Sabían que, probablemente, no verían el amanecer, pero también sabían que, mientras pudieran respirar, se llevarían a algún nazi con ellos. A cada baja alemana se escuchaba el murmullo de los muertos, como si sus almas siguieran alentando a los vivos. Stalin había dejado claro que nadie retrocedería. En esta ciudad, hasta el último hombre lucharía, y si la ciudad caía, caerían todos con ella. El invierno ruso, el abrazo gélido de la muerte. Entonces llegó el invierno ruso. No, no era un simple invierno. Era una bestia blanca que azotaba con un frío que solo la muerte misma podía soportar. Las temperaturas descendieron tanto que el aire parecía transformarse en cuchillas invisibles, desgarrando cada aliento que los soldados tomaban y quemando sus pulmones como brasas congeladas.
Algunos decían que caminar por las calles heladas de Stalingrado era como pasear en un set de Silent Hill, solo que aquí los monstruos no eran producto de la ficción. Los soldados alemanes se iban transformando en sombras despojadas de su humanidad, figuras de carne que, temblando como muñecos de trapo, se convertían en cadáveres ambulantes, atrapados en un purgatorio de hielo y pólvora. Sin suministros, sin comida, sin calor, el invierno devoraba cada resquicio de esperanza. Stalingrado se había convertido en el infierno blanco donde se apilaban las ruinas de un ejército y los sueños congelados del Tercer Reich. La contraofensiva, el círculo de la muerte. El 19 de noviembre de 1942, la marea cambió. Los soviéticos, al mando del despiadado general Zhukov, lanzaron una contraofensiva devastadora, rodeando a los alemanes en un cerco impenetrable. Fue como ver a una presa caer en las garras de su depredador, sin posibilidad de huir. La trampa se cerró, y el ejército de Friedrich Paulus se vio completamente rodeado. No había escapatoria. Era un círculo de muerte, donde cada intento de escapar era frenado y cada esperanza aplastada. Imagina estar atrapado allí, sabiendo que cada grito, cada movimiento, cada paso te acerca un poco más a la tumba. Los alemanes intentaron todo para sobrevivir, pero estaban rodeados por la furia de un enemigo decidido y por un invierno que congelaba sus corazones. La desesperación se transformó en resignación. Stalingrado no sería su victoria, sino su tumba. Era la fiera herida que se alzaba, cobrando con sangre cada rincón de su destrucción. La caída, el último suspiro. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus, antes un general invencible, se rindió. Ya no era un hombre de guerra, sino una sombra rota por el peso de las decisiones y la muerte de sus hombres. El ejército alemán, reducido a huesos y harapos, se desmoronó. Stalingrado se alzaba victoriosa, pero a un costo incalculable. Las ruinas, el frío, el silencio. Todo se impregnaba con el eco de los últimos suspiros de los caídos. Cada rincón de Stalingrado se transformó en un monumento a la tragedia. Las sombras de los muertos parecían rondar, deambulando en las ruinas, resonando como una advertencia sombría. Era un triunfo, sí, pero teñido de amargura y dolor. Una victoria que no celebraba nadie, porque todos habían perdido. Stalingrado había sobrevivido, pero su alma había quedado allí, atrapada entre las sombras y el frío eterno. La ira del Führer. La noticia de la rendición cayó sobre Hitler como un balde de agua helada, pero no fue suficiente para apagar las llamas de su furia. En su búnker, rodeado de mapas manchados con la sangre de sus soldados, Hitler se convirtió en una tormenta de ira. Gritaba, golpeaba los muebles, y en cada uno de sus gestos había un odio contenido que ya no podía esconder. Para él, Stalingrado no era solo una derrota, era una humillación que lo dejaba expuesto ante su propio ejército y ante el mundo. La rendición de Friedrich Paulus, su fiel general, era una traición, una bofetada en su cara. Nunca antes un mariscal alemán se había entregado al enemigo, y la idea lo carcomía como un veneno. Hitler había decretado que en Stalingrado no se retrocedía, y en su mente, ese mandato era ley divina. Ahora, su rabia se enfocaba en una sola palabra: cobardía. Las órdenes comenzaron a fluir de sus labios como un veneno. Hitler exigía represalias, culpaba a sus generales, a los soldados y a cualquiera que se interpusiera en su visión de victoria. En un gesto que muchos llamarían desquiciado, prohibió cualquier intento de rescate o rendición en el futuro. Para él, Stalingrado debía borrarse de la memoria de Alemania, como si el fracaso no hubiera existido. En los días que siguieron, la paranoia y la ira de Hitler crecieron como un incendio descontrolado. En sus ojos, Stalingrado dejó de ser una ciudad para convertirse en un símbolo de traición y desobediencia. Así, cegado por su rabia, Hitler no solo perdió una ciudad, sino la lealtad de su ejército, y con cada orden irracional, iba condenando a su Reich a un destino cada vez más oscuro. La ciudad de las almas perdidas. Hoy, Stalingrado es solo un nombre en los libros de historia, un recordatorio de la brutalidad a la que puede llegar la humanidad. Para aquellos que caminan por sus calles, aún es posible escuchar el susurro de las almas que murieron allí. Un eco de dolor, de valentía y de horror. Las almas de los caídos siguen deambulando, buscando paz en una ciudad que jamás sanará las heridas que lleva en su espíritu. La batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, el comienzo del fin para el Tercer Reich y el inicio de una leyenda de resistencia y sufrimiento. Esta no fue solo una victoria militar, fue una advertencia.
Stalingrado no es solo una ciudad en la historia, es un símbolo de lo que el ser humano es capaz de soportar, de la furia de la naturaleza y del precio del orgullo y la ambición desmedida. Es imposible caminar por esas ruinas sin sentir el peso de los muertos, de los sacrificios, de los gritos apagados por el tiempo. Hoy, las sombras de Stalingrado aún persisten y sus calles llevan las cicatrices de una historia que nunca debería repetirse. Si esta historia te ha estremecido, compártela. Deja tus comentarios sobre lo que crees que representa Stalingrado en la historia humana y no olvides suscribirte para más relatos de las sombras de la historia. Nos vemos en el próximo video.